Ya, hola a todos. Esta es la grabación de la ayudantía número 9 de probabilidad, que vamos a ver ejercicios sobre variables conjuntas, o sea, variables discretas conjuntas, y continúa igual. El primer ejercicio de una variable discreta conjunta y dice, en un experimento se necesitan escáner, de los 5 disponibles, 2 tienen desperfecto electrónico y otro tiene un desperfecto de memoria, y 2 se hallan en buenas condiciones de operación. Si seleccionan 2 unidades al azar, queremos determinar la función de cuantía conjunta de las variables x, número de unidades con defecto electrónico, e y, número de unidades con defecto de memoria. Determinar la probabilidad de que entre las dos unidades seleccionadas se produzcan 0 o un defecto en total. Determinar la esperanza y varianza condicional de x dado que y igual a 0. Y determinar si x e y son variables aleatorias independientes. Lo primero que nos pregunta en este ejercicio es la función de cuantía conjunta. Y la función de cuantía conjunta la vamos a definir acá abajo. Acá el primer ejercicio A. Bueno, primero antes de definir la función de cuantía conjunta, vamos a definir las variables. Tenemos que de 5 disponibles, tenemos 5 disponibles. Sabemos que 2 tienen desperfecto de memoria. Uno tiene desperfecto, no, 2 tienen desperfecto electrónico. Y 2 se encuentran en buen estado. Y nosotros queremos seleccionar 2 de estos 5 escáneres. Y nos están pidiendo definir X como número de unidades con defectos electrónicos e Y el número de unidades con defecto de memoria. Entonces, ¿qué sabemos? Que vamos a seleccionar 2 de 5. X corresponde al número de escáner con defecto electrónico. E Y al número de escáner con defecto de memoria. Ya, entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría nuestra función de cuantía conjunta? Nuestra función de cuantía conjunta, en este caso para f de x y, que emite valores x e y, equivale a la probabilidad de x igual a x es igual a y. Entonces queremos determinar una función tal que nos dé la probabilidad de que x tome cierto valor e y tome cierto valor. Ya, lo primero que vamos a determinar entre qué valores se puede mover x y qué valor se puede mover y. Ya, nosotros también sabemos que el número de escáneres con defecto electrónico son 2. O sea, con defecto electrónico son 2 y que nosotros vamos a seleccionar 2. Entonces, de nuestra muestra nosotros podríamos escoger 0 escáneres con defecto electrónico, 1 escáner con defecto electrónico o 2 escáneres con defecto electrónico. Entonces yo sé que x va a ser 0, 1 o 2. En el caso de y,
nosotros sabemos que existe solamente un escáner con defecto de memoria. Entonces, ahí solamente va a poder ser 0 y 1. Y por otra parte, yo sé que si yo selecciono dos con defecto electrónico, eso significa que seleccioné 0 con defecto de memoria. ¿Y por qué? Porque estoy seleccionando solamente solo 2. Entonces yo sé que la suma de x e y tiene que ser menor o igual que 2. Entonces otra condición que tenemos es que x más y tiene que ser menor o igual que 2. ¿Y por qué menor o igual? Porque, por ejemplo, podríamos tener x igual a 0 e igual a 0. En ese caso lo que habría pasado es que seleccionamos los dos escáneres buenos de toda la muestra. Entonces, ya nosotros tenemos aquí nuestra función. ¿Y cómo lo queríamos normalmente? En estos casos es que dividimos por o sea, en el numerador ponemos los casos posibles y en el denominador los casos totales. Esto es lo que hacíamos al principio, que solo ocupa la regla de probabilidad aprendida al principio del curso. Entonces nosotros sabemos que vamos a coger 2 de 5 y que no importa el orden. Es decir, no importa si sacara un escáner bueno y otro con defecto de memoria, que sacar un defecto de memoria y que sea bueno. Eso va a dar exactamente lo mismo, no me importa el orden, y eso corresponde a expresarlo de una forma de combinatoria, donde el argumento de arriba de la combinatoria va a ser el número de posibilidades y el argumento de abajo la extracción. Luego nosotros sabemos que arriba vamos a poner las posibilidades. Nosotros sabemos que de dos ventiladores que tienen el escáner con defecto electrónico, nosotros vamos a seleccionar X. Que de un ventilador con defecto de memoria, nosotros vamos a seleccionar Y. Y que de dos escáneres que están buenos, vamos a seleccionar 2 menos X más Y. Entonces nuestra función de cuantía va a quedar expresada por esa función. Pero ¿cómo nos quedaría en estos términos? Y bueno, estoy aquí con Y cumpliendo todas las condiciones que habíamos puesto o restricciones que habíamos puesto anteriormente. Y esto como nos expresaría como en la tablita típica, vamos a poner los X aquí y los Y aquí. Ya, nosotros sabemos que Y toma valores 0 y 1. Y acá X va a tomar 0, 1 y 2. Ya cuando X igual a 0 e igual a 0, vamos a tener que, voy a ponerlo acá al ladito, f de x de y de 0,0 va a ser igual a 2 sobre 0, 1 sobre 0 y 2 sobre 2. Y esto sobre 5 sobre 2. Y esto acá vamos a tener, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre 5 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial. Y eso es igual a 4 por 5. Esto se simplifica y va a quedar 1 sobre 10. Y eso igual a 0,1. Entonces, este paso lo repetimos para cada x e y. Y bueno, lo que nos daría para completar todo sería, cuando x igual a 0, tenemos que nuestra función de cuantía va a valer 0,1. Cuando x igual a 0 e igual a 1, tenemos que nuestra función de cuantía va a valer 0,2. Cuando x igual a 0 e igual a 0, o sea, cuando x igual a 1 e igual a 0, tenemos que nuestra función de cuantía va a valer 0,4. Vale 0,2 cuando x e y son igual a 1. Y valer 0,1 cuando x igual a 0 e igual a 0. Pero acá hay un punto que es importante ver, es que nosotros podríamos reemplazar en f
f de x de 2,1. Pero siempre tienen que recordar las restricciones que tenemos. Entonces, como x igual a 2 igual a 1, tenemos que x más y es mayor que 2. Entonces, como es mayor que 2, no pertenece a nuestra función de cuantía y el valor va a ser 0. De hecho, acá podemos verificar que la suma nos da 1, que es lo que no tiene que corresponder la suma de una función de cuantía sobre todo el dominio. Entonces, algo aquí importante, y lo voy a dejar más acá, es la restricción. Entonces, estas restricciones van a quedar acá. Restricciones. Ya. Entonces, esa sería acá tendríamos nuestra función de cuantía. Ya. Bueno, ahora la B nos pregunta. Determina la probabilidad de que entre dos unidades seleccionadas se produzca 0 o un defecto. Ya. Queremos 0 o un defecto en total. Y esto corresponde, en el caso de 0 defectos, en 0 defectos, x tiene que ser igual a 0 y tiene que ser igual a 0. Así no tendríamos un defecto de memoria ni otro electrónico. En el caso de que quisiéramos un defecto, y tiene que ser igual a 0, perdón, x tiene que ser igual a 0, y tiene que ser igual a 1, o x tiene que ser igual a 1 y y igual a 0. Ya, entonces, estos tres casos van a ser los que nos dan la probabilidad de que se cumplan 0 o un defecto. Esto lo podemos determinar o lo podemos escribir como la probabilidad de x más y menor o igual que 1. Y esto va a ser igual a f de x y 0, 0 más f de x y 0, 1 más f de x y 1, 0. Y acá voy a copiar la tablita. Vamos a copiar la tablita, la vamos a hacer más chica. Entonces, ¿en qué casos tendríamos? Cuando x igual a 0 e igual a 0, tenemos este caso, acá y acá. Entonces vamos a reemplazar, y esto va a ser igual a 0.1 más 0.2 más 0.4. Y esto en total me daría 0.7. Entonces la probabilidad de escoger, los dos escáneres
de los dos escáneres que escogimos, que 0 escáner o un escáner tenga defecto, va a ser igual al 70%. Ahora en la C, nos están pidiendo determinar la esperanza y la varianza condicional de X dado que Y igual a 0. Nos están pidiendo la esperanza de X dado Y igual a 0. Ya, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es determinar la función de distribución condicional. ¿Cuál es esta función? Vamos a irnos al formulario que lo junté acá arriba. Y tenemos que nuestra función... ¡Ay, no lo puse! Me equivoqué de formulario. Sí. A ver, vamos a verlo igual. No, esta no era. Ya, no importa, se lo voy a anotar nomás. Ya tenemos que nuestra función de distribución condicional, acá voy a anotarlo acá al ladito, f de x dado y igual a y, va a ser igual a nuestra función conjunta, f de x y evaluando en x, y. Acá nuestro y va a estar dado, como en este caso es 0. Y bueno, esto va a depender solamente de x. Esto va a depender de x. Y esto va a estar dividido por nuestra función f de y, que es nuestra marginal. Y esto va a estar evaluado en nuestro valor de y que va a estar dado. Entonces, tenemos esta fórmula. Y lo primero que vamos a tener que calcular es nuestra función marginal. Entonces tenemos que nuestro f de y, en el caso discreto, va a ser igual a la sumatoria de y perteneciente al dominio de y. O sea, de nuestro x, perdón, porque estamos viendo que era una función que dependa de x perteneciente al dominio de y, de nuestro f de x de y en x, y. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que x va a variar entre 0 y 2, entonces vamos a tener la sumatoria de x igual a 0 hasta 2, nuestro f de x, y. Esto va a ser igual a nuestro f de 0, y más f de 1, y más f de 2, y. Entonces, si ahora, creo que me va... Sí, tengo la tablita todavía. Si ahora yo voy a la tablita, ¿esto qué me representaría? Si va a ser igual a 0, y yo estoy sumando de x igual a 0 hasta 2, yo sé que, que, este, que este lado de la tabla me va a representar mi función marginal de y
evaluada en 0, y que este otro lado de la tabla, la sumatoria de ese valor, me da mi función marginal en i evaluada en 1. Entonces, eso significa que nuestro f de i de i va a ser igual a 0.6, que es la sumatoria de todo esto, si igual a 0, y 0.4 si igual a 1. Y bueno, eso representaría nuestra cuando estamos hablando de variable discreta y tenemos esta tablita con nuestra función de cuantía, ya pueden sacar como resultado directo al tiro. En el caso de que estuviéramos sacando la marginal de x, estaríamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, si vamos a poner como observación, si calculamos f de x de x, voy a poner la tabla de nuevo, vamos a pegar la tabla, y vamos a tener que esto va a ser 0.3, esto va a ser 0.6 y esto va a ser 0.1, que va a ser igual a nuestro f de x0, f de x1 y f de x2. Ya. Y eso como en paréntesis. Entonces ya nosotros ya tenemos nuestra difusión de marginal y nosotros queremos la esperanza de x dado igual a 0. Entonces, la esperanza va a ser igual a la sumatoria de los x igual a 0 hasta 2 de x por f de x dado igual a 0 de x, y eso va a ser nuestra esperanza. Ya, entonces, todavía nos falta determinar la función condicional. Tenemos que f de x dado y igual 0 decía que era f de x de y con x, 0 y f de y de 0. Ya, f de x de y con x0 significa que y igual a 0. Entonces, un segundo. Vamos a ver los diferentes valores que hay para distinto x. Voy a mover esto más al lado mejor. Ya, nosotros sabemos que x otra vez se podía mover entre 0, 1 y 2. Si x igual a 0, voy a poner acá. Si x igual a 0, si x igual a 0, tenemos que f de x dado y igual a 0 de 0 va a ser igual a f de x de y en 0,0 sobre f de y de 0. F de y de 0 ya lo teníamos y era 0.6. F de x dado y la distribución conjunta obrada en 0,0 es 0.1. Entonces 0.1 dividido 0.6 me da un sexto. Y yo tendría para x igual a 0. Ahora si x igual a 1, yo sé que esta función, a ver, f de x dado y igual a 0 de 1, esto me va a dar igual a 2 tercios. Y si x es igual a 2, f de x dado y igual a 0 valorado en 2, me da igual a 2. Entonces lo podemos escribir de esta forma, separándolo en los tres distintos casos, o también lo podemos dejar expresado. Nosotros sabemos que nuestra función de cuantía está expresada sobre 2 sobre x por 1 sobre y en este caso es 0, por 2 sobre 2 menos x en este caso porque igual a 0. Y todo esto
sobre 5 sobre 2. Y a la vez está dividido por 0.6. Entonces lo podemos dejar de esas dos formas. Ya. Ahora sí, la esperanza, la voy a mover al bajito. Está dada por esta relación. Ya, en el caso de que x igual a 0, bueno, lo voy a anotar igual porque se va a hacer 0, pero no importa. Vamos a quedar 0 por nuestra función condicional evaluada en 0, que era un sexto. Entonces va a quedar 0 por un sexto, más 0 por, o sea, 1 por 2 tercios, más 2 por, este era un sexto igual. Sí, acá no se puede cantidad de 2, hay que ver. Acá era un sexto. Más 2 por un sexto. Bueno, 2 tercios es lo mismo que 4 sextos, y 4 sextos más 2 sextos me va a quedar 1. Entonces yo sé que mi esperanza va a ser igual a 1. Ahora yo sé que la varianza de x dado y igual a 0 va a ser igual a la esperanza de x cuadrado dado y igual a 0 más, o sea, menos la esperanza de x dado y igual a 0 y todo esto al cuadrado. Es la misma relación que usábamos siempre anteriormente. Entonces, nos faltaría el primer término. Voy a cortar esto. Ya, y tenemos que la esperanza de x cuadrado dado igual a 0 va a ser igual a la sumatoria de lo x igual a 0 hasta 2 de x cuadrado por x dado y igual a 0 en x. Entonces, al revés, vamos a tener 0 al cuadrado, 0 por un sexto, más 1 al cuadrado, 1 por 2 tercios, más 2 al cuadrado, 4 por un sexto. Y aquí vamos a tener 8 sextos, que es igual a 4 tercios. Entonces, vamos a pegar esto. Tenemos que la varianza va a ser igual a esta que era 1 menos sí, es al revés. Primero lleva el 4 tercios menos 1 al cuadrado, que ya va a dar 1, y esto igual a 1 tercio. Entonces ya tenemos la varianza y tenemos la esperanza, que era lo que nos estaban pidiendo. Y ya por último nos pedían determinar si eran independientes o no. Ya, ahora, ¿cómo se ve si una variable es independiente? En este caso, x independiente de y, sí solo sí, para todo x, y que pertenezca al dominio de x, y, f de x en x por f de y va a ser igual a f de x de y, x, es decir, que la multiplicación de las variables marginales va a ser igual a la distribución de la variable conjunta para todo el dominio. Entonces, tenemos f de x y f de y de y. Nosotros me he dicho que para... Lo voy a anotar acá al lado mejor. O sea, como aparte. F de x era la suma de las filas. Lo habíamos anotado acá arriba. Y acá teníamos las marginales. Teníamos que era 0.3 cuando x igual a 0, 0.6 cuando x igual a 1 y 0.1 cuando x igual a 2. Entonces tenemos que nuestra varianza marginal es 0.3, 0.6, 0.1, cuando x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2.
Y en el caso de f de i de i, como también habíamos calculado, sabemos que esto es igual a 0.6 y 0.4. Entonces tenemos que esto es 0.6 si igual a 0 y 0.4 si igual a 1. Y por otra parte tenemos la variable cuantía, que es lo que habíamos hecho en el paso A. Ya, entonces, para que veamos que no se cumplen casi ningún caso, voy a hacer una tablita donde tenga f de x y f de i. Y lo que va a aparecer en el intertanto de la tablita es la multiplicación. Yo tengo que x y de i se va a mover en 0 y 1, y esto se va a mover entre 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Ya, entonces, f de x igual, o sea, cuando x igual a 0 es 0.3 por 0.6 cuando y igual a 0. Entonces me va a quedar 0.18. Me va a quedar 0.3, me va a quedar 0.12. Me va a quedar 0.36. 0.24. 0.04. No, pero 0.6. Sí. 0.6. 0.06. Y esto no vale porque acuérdense que no podemos tener la combinación x, y x igual a 2 e igual a 1. Ya, entonces acá tenemos las multiplicaciones. Y por otro lado tenemos la tabla. Y acá tenemos la tabla. Entonces podemos ver tiro que no se cumple en ningún caso, de hecho. Si tomamos el caso, entonces si tomamos el caso, o tomamos cualquier caso, mejor dicho, cualquier caso, f de x por f de i es distinto que f de x de i, x, y. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener ojo? Es para demostrar que algo no, o sea, que x no es independiente, ahí solo necesitan un contraejemplo. Pero para demostrar que son independientes, necesitan mostrar que en todos los casos se cumple. Ya, entonces esto todo lo voy a dejar en morado. Pero voy a dejar en más destacado ya, eso es como muy importante tener en cuenta porque pasa mucho que a veces que demuestran independencia muestran solamente un caso
que es independiente y tienen que mostrarlo en todo. Siempre cuando uno quiere mostrar que son independientes, tienen que mostrarlo en todo. Pero uno se encuentra solamente un contraejemplo en el dominio, significa que ya no es independiente. Y ahora con el ejercicio 2. Ya, dice. La elaboración de determinado producto interviene en dos etapas, cuyo tiempo de realización en horas se encuentra modelado por la función de densidad adjunta, en donde I corresponde al tiempo requerido para cumplir la segunda etapa y X corresponde al tiempo para cumplir la primera etapa. Determina el valor de la constante A, tal que f de x sea en efecto una función de densidad, y obtenga el tiempo que se espera utilizar en la primera etapa si sabe que la segunda etapa tiene una duración de I horas. Acá lo que nos están pidiendo es la función de densidad condicionada, pero para un I fijo. Nos piden calcular la covariancia entre los tiempos de ejecución. A partir de esta, cómo es la asociación existente en las variables, y sea un numerito A que varía entre 1 y 2. Calcular la probabilidad de que x cuadrado más y sea mayor que a. Ya. La probabilidad de la que estábamos hablando, o la que dejé venir a juntas, pero lo dejé más arriba. Se lo dejé aquí. Yo la voy a copiar al tiro. Ya. Es esa distribución adjunta, donde x era al tiempo para cumplir la primera etapa y para la segunda etapa. Entonces nos determinan la variedad de la constante A. Y acá hay que hacer lo mismo en caso análogo. Si queremos determinar una constante cuando no estamos hablando de vectores aleatorios, lo que hacíamos es integrar sobre el dominio. Acá es exactamente lo mismo, solamente que en vez de una integral vamos a tener dos integrales. Entonces en el caso de A tendríamos en A vamos a tener que 1 va a ser igual a la doble integral, donde x se va a mover entre 0 y 1, e y se va a mover entre 1 y 1 menos x cuadrado, de nuestra función de distribución conjunta, que es ax. Y esto vamos a estar derivando primero en y después en x. Ya, esto va a ser igual, la A la puedo sacar para afuera. Como x es una constante cuando estamos refiriendo a la variable y, va a quedar la integral entre 0 y 1 de x por y, donde y lo vamos a evaluar entre 1 y 1 menos x cuadrado. Y esto es de x. Esto va a quedar a entre 0 y 1, o sea, por la integral de 0 y 1, de x de 1 menos 1 menos x cuadrado, y eso me va a quedar x cuadrado, y de todo esto me va a quedar x cubo en dx. La integral de x cubo es igual a por un cuarto de x elevado a la 4, y ahora el límite de integración, que sería 0 y 1. Eso me va a quedar 1 menos 0, me va a quedar 1, me va a quedar que esto es igual a por un cuarto. Y bueno, todo esto para que sea probabilidad tiene que integrar 1. Y yo sé que eso me va a dar igual 4 e igual a A. Y eso sería todo el ejercicio A. Tenemos que nuestra función de cuantía ahora ya no va a ser f de a de x, sino que va a ser 4x. Esa era todo lo que quería que sea. En la parte B nos dice obtenga el tiempo que espera utilizar en la primera etapa si sabe que la segunda etapa tiene una duración de I horas. Ya, ahora nos están pidiendo la esperanza de nuevo porque nos está diciendo el tiempo que se espera. Entonces nos están pidiendo la esperanza de x dado y igual a y. Ya, primero nosotros tenemos que calcular nuestra función de distribución conjunta, y tenemos que f de xy dado
de f dado igual a y, perdón, x va a ser igual a nuestro f de x y x, y sobre nuestra función marginal de y. Ya, entonces ya tenemos lo primero, nuestra función de cuantía evaluada en x y nos faltaría nuestra función marginal de y. Entonces, voy a reservar esto para después. Tenemos que nuestro f de y, en el caso continuo, va a ser la integral de donde se mueve x. Pero el tema acá es que tenemos que y depende de x. Entonces, si yo tengo la relación, tenemos que cambiar el límite integral. Entonces, si yo tengo la relación que me están diciendo 1 menos x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 1, y yo quiero integrar en todo lo que se mueve x, ahora yo tengo que despejar x. Entonces voy a restar menos 1 y me va a quedar menos x cuadrado menor o igual que y menos 1 menor o igual que 0. Multiplico por menos 1 y me va a quedar 0 menor o igual que 1 menos y menor o igual que x cuadrado. Le saco la raíz y acá en teoría me quedaría más o menos, pero como tendríamos como menos de una raíz, sería negativo y eso está como al otro lado del 0, es menor que 0, entonces no lo vamos a excluir, vamos a quedarnos solamente con la parte positiva. Va a quedar 0 menor o igual que la raíz de 1 menos y menor o igual que x. Y tenemos que x, ya nos decíamos que era menor o igual que 1. Entonces x se va a mover entre 1 menos y 1. Entonces ahí vamos a tener nuestro límite integral. Vamos, chicas. Lo voy a poner acá. Entonces vamos a tener que nuestro f de y va a ser igual a integral de donde se mueve la x, límite superior 1, límite inferior 1 menos y, de nuestra función que era 4x y esto en dx. Entonces esto me va a quedar 2x cuadrado evaluado entre la raíz de 1 menos y 1. Me va a quedar 2 por 1 menos 1 menos y. Esto se va a eliminar, me va a quedar menos y esto me va a quedar 2y. Entonces, lo que estaba reservando, ahora tenemos que llegar a reemplazar. Entonces solo tenemos que nuestra función de distribución conjunta es igual a 4x y nuestra distribución marginal de y es 2y. Y eso es todo para la función de distribución condicional. Ya quedamos la esperanza. La esperanza en este caso otra vez va a ser la integral sobre todo el dominio de x, de los x por nuestra función de distribución condicionada. Es decir, la esperanza de x dado y igual a y va a ser la integral de donde se mueve la x, o sea, entre la raíz de 1 menos y 1, de x por f de x dado y igual a y. Son x y están de x. Entonces esto va a ser igual. El 2, sí, el 2i va a salir hacia afuera. Bueno, esto va a quedar igual a, voy a poner tiros mejor. Se simplifica y me queda 2x sobre y. Entonces el 2 sobre y lo voy a sacar tiro hacia afuera porque estamos derivando sobre x. Me va a quedar 2 sobre y por la raíz, por la integral entre 1 menos y hasta 1 de x cuadrado sobre dx. Entonces esto me va a quedar 2 sobre y de x al cubo sobre 3 evaluada entre 1 y raíz de 1 menos y. Y esto va a ser igual a 2 sobre 3
y por 1 menos la raíz de 1 menos i elevado al cubo. Y esta sería nuestra esperanza, dado un i fijo. Y ahora en la C nos piden calcular la covarianza y ver qué significa esta covarianza. Ya tenemos la esperanza, perdón, la covarianza. Adelante. Tenemos que la covarianza entre x, y se define como la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces vamos a calcular cada término por separado. Tenemos que la esperanza de xy va a ser la integral entre todo el dominio de x, todo el dominio de y, de xy por nuestra función de cuantía conjunta. O sea, perdón, nuestra función de distribución conjunta. Entonces vamos a tener la integral entre 0 y 1 en x, entre 1 menos x cuadrado, era 1 menos x cuadrado, sí, a 1 de xy por nuestra función de distribución conjunta, que era 4x, en dy y en dx. Y bueno, esta integral la voy a poner directamente, nos da 18 sobre 35. Ahora la esperanza de x es donde se mueve la x. Y ahora acá vamos a tener que x va a depender de y, entonces igual vamos a tener una doble integral. Vamos a tener la integral de 0 sobre 1 de 1 menos x cuadrado hasta 1 de x por 4x de y en dx. Y esta va a ser igual a 4 quintos. Y por otro lado, tenemos que la esperanza de y, en este caso y no depende de x inicialmente, y como no tomamos cambio de variable, vamos a tener solamente una integral entre 0 y 1, de y, pero por nuestro f de y. Es decir, por nuestra distribución marginal, vamos a tener y por distribución marginal que nos había dado 2i, si no me había quedado 2i, entonces va a quedar 2i cuadrado, y esto derivado en i, y esto me va a quedar 2 tercios. Por lo tanto, la covarianza va a ser igual a 18 dividido 35 menos 4 quintos por 2 tercios, y esto en total me da menos 2 sobre 105. Ya, menos 2 sobre 5 es negativo, entonces de por sí tenemos una expresión negativa, pero es muy cercana a 0, entonces tampoco es algo tan concluyente. Si la covarianza fuera positiva, habría una asociación positiva, en el caso contrario. Déjame verificar algo. Y ahora cosa que tienen que tener claro es que todas las variables que son independientes, eso es lo que quiero verificar, perdón, todas las variables que son, si x y y son independientes, entonces la covarianza va a ser 0. Pero si nuestra covarianza nos hubiera dado exactamente 0, nosotros no podemos decir lo opuesto, porque x y puede ser
no independiente y la covarianza puede dar 0 igual. Pero el caso es que todo lo independiente siempre va a dar covarianza 0. Entonces, cuando le piden independencia, no confundirse con eso, nunca, por favor. Ya, entonces tiene asociación negativa. Ya, y lo último que nos pedían, creo, sí, sea 1 menor que A, menor que 2, calcula la probabilidad de x cuadrado más y mayor que A. Ya, tenemos que la probabilidad de x cuadrado más y menor o igual que A, no, mayor que A, vamos a intentar despejar el y, va a quedar que esto va a ser igual a la probabilidad de y mayor que A menos x cuadrado. Ya, entonces vamos a integrar en ese dominio. Tenemos que 0,1, que era la primera integral, variaba, bueno, en eso mismo, entre 0 y 1, pero ahora el límite inferior va a ser un cambio de variable respecto a A. Vamos a tener que x va a variar entre A menos x cuadrado hasta 1, y nuestro y va a variar entre la raíz de, ¿se acuerdan que teníamos 1 menos i? Creo que era 1 menos i. Sí. Bueno, ahora si nosotros hacemos cambio de variable para a menos x cuadrado, no va a quedar invertida, va a quedar a menos 1 hasta 1. Y tomamos límite inferior porque estamos hablando de mayor y no menor. Y de nuestra función conjunta, que es 4x en dy en dx. Esto va a ser igual a 4, no le voy a poner directamente el resultado mejor, y esto me da exactamente el valor de 2 menos a al cuadrado. Entonces, ya saben que todas las partes integrales la pueden resolver directamente con Wolfram Alpha. Esta herramienta le pueden poner como incluso los límites o argumentos como constantes como A, y le va a calcular igual todo. Y bueno, eso sería todo de la ayudantía de hoy día.